Pues buenos días otra vez. Espero esté listo. Vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra de Dios en esta mañana. Y el día de hoy, si Dios permite, vamos a terminar el capítulo 13 del libro de los Hechos. He titulado esta predicación Pablo se dirige a los gentiles. Hemos estado estudiando durante los últimos meses la expansión de la iglesia a través del libro de los Hechos. Hemos visto cómo es que Dios, una vez que Él asciende a los cielos, nuestro Señor Jesucristo deja la encomienda de predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, a través del libro de los Hechos hemos visto cómo el Espíritu Santo ha llevado a unos hombres a ir expandiendo el Evangelio. Y han salido de la comodidad de Jerusalén y han ido a Samaria, han ido a Judea y ahora están en los confines de la tierra de aquel entonces, están en un lugar que se llama Antioquía. Y está propiamente el apóstol Pablo y está Bernabé con él. Han llegado, han estado predicando a Cristo en la sinagoga como tenían por costumbre. Llegaban, hablaban del Señor y hoy vamos a terminar el capítulo y va a tomar otro sesgo la historia porque hasta ahorita todo marcha bien. Los que escuchan tienen abierto el corazón, están receptivos, pero la historia va a cambiar. Le doy un consejo para que usted se vaya empapando o vaya, perdóname la expresión, tomándole hilo a lo que vamos viendo. Puede usted leer el próximo capítulo, es decir, si estamos en el 13, usted lea el 14. Cuando estemos en el 14, usted lea el 15. Y de esta forma usted va a ir entendiendo un poquito más hacia dónde va todo. ¿Está bien? Vamos a la escritura. Dice Hechos capítulo 13, versículos 42 en adelante. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Esto quiere decir que regresaran el próximo sábado. Recuerden que ellos lo celebraban los sábados. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron a todos ahí, se llenaron de amor y exaltaban a Dios. ¿Eso dice? No, dice que se llenaron de envidia e insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Versículo 46. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron: era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero lo han rechazado. Ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices. Dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. El mensaje del Señor se anunció por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y echaron fuera de la ciudad. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Acompáñeme a orar, incline su rostro. Amado Padre, queremos en este momento, antes de entrar a tu palabra de manera más específica, pedirte
que nos enseñes, que utilices, Señor, este tiempo para atraer a nuestro corazón la riqueza de tu palabra. Señor, permítenos hacer a un lado todo prejuicio, todo pensamiento, cualquier cosa que pueda o intente distraernos. Oramos porque tu paz llene nuestro corazón y tu palabra llene nuestra vida. Espíritu Santo, con tu poder, disipa, echa fuera todo lo que distraiga y permítenos, Señor, entregarnos, concentrarnos, abrazar la verdad que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. El versículo 42 dice: mientras Pablo y Bernabé se iban. ¿De dónde se iban? Habían estado en la sinagoga, han terminado de presentar a Cristo, se acabó el sermón y se van. Y mientras ellos se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuara enseñando. No hay mayor cumplido para cualquier predicador que la audiencia le diga: oye, cuéntanos más. ¿Cuándo volvemos a reunirnos? Así como cuando te cuentan un chisme y está bueno y no te lo acaban de contar, le dices: oye, no, espérate tantito. Así, pero la palabra de Dios. Yo sé que a ustedes no les ha pasado porque eso no sucede, pero más o menos ha escuchado algo así. ¿Puedes decirnos algo más sobre esto? Estaban muy contentos y le dijeron: queremos saber más de esto. ¿Podrás volver la siguiente semana? El versículo 52 dice: los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Ahora, para que podamos entender lo que vamos a ver, Pablo es judío. Pablo es un maestro de la ley. Y Pablo, lo que acaba de presentar en el sermón que terminó, todo es muy judío. Contó la historia de Israel, habló del Dios de Israel, habló de David, habló de los profetas del Antiguo Testamento, incluso citó a los profetas. El único tema cuestionable que podría ponerse en tela, porque entiendan que no es Jerusalén, es Antioquía, es una ciudad alejada, es que Pablo resolvió en Jesús absolutamente todo. No fue en Moisés, fue en Jesús. Y si Jesús era o no el Mesías, era una cuestión. Ahora que no estaban tan conectados, escuche, no estaban tan conectados ellos al repudio, al odio, al rechazo que había en Jerusalén hacia Jesús. Valía la pena escuchar un poco más acerca de este Jesús, así que le dijeron: regresa. Es decir, ellos no tienen el prejuicio que tenían los de Jerusalén, porque los de Jerusalén ya habían visto, ya habían escuchado, y muchos de ellos estaban en contra. Pero como ellos no son de Jerusalén, como no están tan empapados de lo que está sucediendo ahí, ellos son de otro lugar, están más abiertos y le dicen: dinos más, cuéntanos más. Realmente creo que Pablo es un gran ejemplo de un gran predicador, porque un gran predicador puede hacer que la gente quiera más. Y un buen maestro puede hacer lo mismo. No sé si te acuerdas que cuando estabas en la escuela, o aquellos que están en la escuela, hay clases que te gustan y dices: ay, ahorita toca la clase de tal profesor, ese sí me gusta. Pero de repente hay clases que dices: oh no, ahorita nos toca tal clase, 2 horas, no. Y es tedioso y es cansado. No lo soportabas, pero bueno, Pablo tenía la habilidad de hacer que la gente se interesara en lo que él quería decir. Miren lo que dice Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 10. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía
como tenían por costumbre, porque así le hacían siempre. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque... ¿Dónde estás? ¿Ya te perdiste? Porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. ¿Estoy bien, amor? ¿Estás? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que les he dicho que es importante traer nuestras Biblias? Porque de repente puede fallar, puede pasar cualquier cosa. Es importante traer, escuche, y este es un ejemplo claro. Los de Berea, es como decir los de Fortín. Los de Fortín, los de Córdoba, los de Berea, escuchaban a Pablo y decían, vamos a ir a la casa, vamos a leer para ver si eso que estás diciendo es verdad. Así estaban esas personas. ¿Sabes algo? Eso es lo que debes hacer. ¿Quieres presentar algo que lleve a las personas a leer las Escrituras para asegurarte de que lo que tú les estás diciendo es la verdad? El cumplido absoluto para el maestro es ir a casa y seguir lo que él te dijo por tu cuenta. O sea, es decir, no hay mayor satisfacción para alguien que enseña que los que están escuchando aprendan. Si yo les hiciera un examen hoy acerca del libro de Hechos, al día de hoy, ¿qué han aprendido? ¿Qué saben? Algunos dicen que vamos en el capítulo 13. Ahora, es importante que entiendan que la versión que yo uso aquí es palabra de Dios para todos. La versión que usted probablemente tenga ahí es la versión Reina Valera 1960. Es un poco diferente, pero esa es más clara. El versículo 32 de ahí mismo dice: cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Es decir, había interés. Tuvo ese mismo efecto similar. Algunos se burlaban, pero otros dijeron, te queremos escuchar de nuevo sobre este tema. Queremos más de eso, y ese es el gran cumplido. Y eso es lo que todo maestro quiere. Desde el punto de vista de un maestro, es bueno que la gente quiera más. Desde el punto de vista de la gente, podría ser que se dé la situación de que quieren posponer, y eso puede ser contradictorio. Es decir, hay gente que cuando tú le vas a hablar de Dios te dice, otro día, ¿no? Fíjate que hoy no puedo, otro día. ¿O sabes qué? No, muchas gracias. Hay un ejemplo en Hechos 24, versículo 24, que dice, después de algunos días, Félix es el nuevo gobernante, vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Y Félix dijo, ahora vete, cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Félix al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera dinero y por eso lo mandaba a llamar varias veces para hablar con él. No siempre es correcto esperar, no siempre es bueno que cuando la gente te dice, después, otro momento, no siempre es bueno. Lo mejor es que cuando tú prediques el Evangelio, tú trates de despertar ese interés en la gente para que la gente quiera más. Porque luego cuando la gente dice, mejor en otro tiempo, a veces ya no se da esa oportunidad. De hecho, 2 Corintios 6:12 dice, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Y luego dice, escuchen, este es el momento preciso.
Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que en cualquier momento la vida se acaba? Yo conozco gente que me ha dicho, mira, eso está bien, me gusta, la verdad, se me hace bien, te felicito, pero ¿sabes qué? Cuando ya esté yo viejito, ¿sabes qué? Cuando ya esté en una cama, postrado, a punto de morir, entonces ya, yo bueno. Y yo siempre les digo, si Dios te permite, si Dios extiende su misericordia para ti, porque la Biblia dice, es hoy. Hebreos 3:7 dice, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él, el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Es mejor recibir a Cristo ahora. Es mejor recibir la palabra de Dios cuando la estás escuchando. Ahora, estas personas que estaban escuchando y que le habían dicho al apóstol Pablo y a Bernabé, queremos que regresen, no solamente estaban contentos, sino que también fueron persistentes. Me regreso al versículo 43 de Hechos 13. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía, y yo subrayé ahí, siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Pablo y Bernabé fueron como el flautista de Hamlet, que tocaban y los atrajeron a ellos y permítame usar la expresión, se los llevaron, los cautivaron. Con estos judíos, con estos prosélitos temerosos de Dios que los siguieron. Querían saber más, estaban tan interesados en esto, y imagínate entrar a una ciudad a la que nunca has ido antes, presentar el evangelio, y que cuando tú terminas, un montón de gente se levanta contigo y te sigue y te dice, oye, espera, queremos más. Fueron persistentes. Y el término este de muchos devotos convertidos a la religión judía representa al prosélito completo que había sido circuncidado, como al que era simplemente un temeroso de Dios, porque hablamos de tres personas aquí: el judío, nacido judío, el prosélito que no es judío, pero que se convierte al judaísmo y que se entrega totalmente y que dice, yo quiero llevar todos los lineamientos. Te tienes que circuncidar, me circuncido, no hay problema. Y a otro que no es judío, que le gustan las cosas de Dios, que es temeroso de Dios, pero que no se ha comprometido. A estos tres tipos de personas son a las que Pablo les está atrayendo, los que se han acercado a él, a los que le dicen, oye, queremos más de ti. Y entonces había estos tres tipos de personas que lo estaban siguiendo. Y vemos aquí que él les enseña y parece que todo está bien, estaban contentos, eran persistentes, al parecer incluso estaban profesando. ¿Y qué quiero decir con eso? Aparentemente habían creído en el mensaje que habían escuchado, de que Jesús era el Mesías. Y podrás preguntarte, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, el versículo 43, si le das al siguiente para resaltar, dice, los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Confiando, ando yendo. Ese es el verbo. Les animaban a seguir confiando. No puedes seguir confiando en algo que no has confiado nunca. Al parecer, habían ya abrazado la verdad. Como muchos de nosotros. Parece ser que Julio ha abrazado la verdad y está confiando. Y entonces Pablo y Bernabé le decían, tú sigue adelante. Parece ser que sí.
Pero, ¿significa que fueron salvos? Yo les pregunto algo, no me lo responden, solamente piénsenlo. ¿El hecho de que usted esté aquí en este lugar quiere decir que usted es salvo? ¿El hecho de que usted traiga su Biblia aquí abajo y que ponga su cara de mustio y que, ay, amén, aleluya, ¿eso quiere decir que usted es salvo? No. ¿El hecho de que yo esté parado aquí al frente de ustedes y esté predicando, quiere decir que soy salvo? No. ¿Y entonces? No creo que Pablo y Bernabé supieran si eran salvos o no. Y creo que la razón por la que no sabían es porque nadie puede saberlo excepto el Señor. Pero realmente creo que no podían saberlo. En general, solo hay una forma en la que realmente puedes saber cuando alguien nace de nuevo y es salvo. ¿Sabes cómo? La continuidad. Si continúas en la gracia de Dios. Primera de Juan 2:19 dice: los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, ¿qué dice? Se habrían quedado. Pero se fueron, y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Juan 8:30 dice: mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Siguen obedeciendo, continúan obedeciendo. Si siguen, si continúan. ¿Cómo se distingue a un verdadero discípulo de uno falso? El real, ¿qué hace? Continúa. No, pero es que las cosas están bien difíciles, tengo muchos problemas con mi esposa, no tengo trabajo, tengo enfermedad, tengo esto, tengo el otro. No, yo estaba mejor antes que cuando llegué a Cristo. ¿Y se van? ¿Y eso es lo que quiere Dios? No. No. Lo que Dios quiere es que continuemos, que estemos firmes. ¿Qué hace una verdadera rama? Permanece en la Biblia. Entonces lo que está diciendo aquí es esto: sé real, continúa en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé no sabían si ellos eran realmente salvos, no tenían forma de saberlo. Y eso es peligroso, porque creo que a veces cuando llevamos a alguien a Cristo tenemos tanta prisa por asegurarnos. A veces llevamos a alguien a Cristo y tenemos mucha prisa por asegurarnos que la persona reciba y escuche, y estamos preocupados por eso, cuando el hecho es que posiblemente ni siquiera sea salvo. Primera de Juan 5, versículo 1 dice: todo el que cree en Jesús todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser ¿qué? Hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos, pues demostramos el amor de Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Escuche, esto es algo muy interesante, porque mucha gente dice: es que es bien pesado. Eso es que es bien difícil para mí dejar de hacer esto o aquello, de tomar, de engañar, para mí es muy difícil ser fiel, para mí es muy difícil, no sé, tantas cosas con las que batallamos. Pero aquí dice que si nosotros realmente amamos a Dios y seguimos sus mandamientos, será fácil poner en práctica. Primera de Juan 5 dice: sabemos que Él ha llegado
sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿cómo dice? No sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. Aquí es uno de los versículos clave. Regresa uno, por favor. Dice, sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿qué? No sigue pecando. ¿Quieres saber quién es un hijo de Dios realmente? Es una persona que ha cambiado su forma de vivir. Es una persona que ahora es diferente, porque siempre se los he recordado y siempre se los voy a recordar mientras Dios me lo permita. En Cristo siempre hay un antes y siempre debe haber un después. Si la persona sigue siendo la misma, perdóname, no ha entendido. ¿Conoces a alguien que dice, ay, perdóname, discúlpame, y lo vuelve a hacer? Tú dices, no ha entendido. Es una persona que no capichi, ¿me entiende? Por eso debemos tener cuidado, porque no sabemos. La única forma en que realmente podemos saber es continuar. Así que Pablo y Bernabé aparentemente reconocieron que habían hecho una confesión de creer, y él les dice, en efecto, valida la autenticidad de tu confesión. ¿De qué manera? Continuando en la gracia de Dios. Los persuadió para que continuaran. El problema es que para un judío estaba acostumbrado a vivir bajo la ley y no bajo la gracia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el judío estaba acostumbrado desde pequeño, desde que era un bebé, a que le dieran la enseñanza de tal forma que él pecaba y tenía que cometer un sacrificio para que se le perdonara. Lo vimos hace unas semanas, ¿se acuerdan? Y ese era el estilo de vida. Y cuando él se enfrenta a esta nueva predicación, a este nuevo evangelio donde te dicen, ya no más, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es para ti, tú ya no tienes que sacrificar nada, solamente tienes que vivir bajo la gracia, ya no es por lo que tú realices, ya no es por lo que tú hagas. Era difícil para él. El versículo 39 dice, entiendan esto, hermanos, el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio ¿de quién? De Jesús. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Te estoy ofreciendo una nueva forma. Es gracia, no es ley. Ahora, si ustedes creen eso, permanezcan en la gracia que han oído y no regresen a la ley. Eso es lo que está diciendo. Pero la gran tentación de un judío era hacer un ascenso intelectual al cristianismo, pero luego cuando viene la presión, bajar otra vez al judaísmo. Imagínate por un segundo esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levante su mano, antes de ser cristianos fuimos católicos? Y ahora, cuando tú fuiste católico y le dices a la gente que te crió católico, ¿sabes qué? He conocido el evangelio y ahora soy cristiano. Te enfrentas a un choque de tradición, te enfrentas a un choque familiar, te enfrentas a un choque social y hay un rechazo. Ahora imagínate el judío, toda la nación judía creyente en una sola cosa, de repente viene Cristo y Cristo dice, ya no es como era, ahora es diferente, ahora es por gracia, ya no tienes que hacer sacrificios, ya no es por la ley, ahora es por gracia, por mi sangre, yo te doy el perdón de pecados. Y muchos creen y empiezan a vivir esa vida. ¿Y sabes qué pasa? La gente los rechaza. Dicen, ya no le compres a ese, ya no le des trabajo.
Eso es lo que aprendimos cuando estudiamos Primera de Pedro, no sé si se acuerdan, que dice, somos como extranjeros en este mundo. La gente los rechaza. Y entonces al judío le cuesta mucho trabajo entender esto. Hebreos 10, versículo 38 dice, el aprobado por Dios vivirá, ¿por qué? Perdón, me adelanté. Hebreos 10, 38 dice, el aprobado por Dios vivirá por la fe. Pero no me agradaré si por temor se vuelven atrás. No me agradará, perdónenme. Pero no me agradará si por temor se vuelven atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Entonces lo que está diciendo, ustedes han llegado hasta aquí, continúen en gracia, no vuelvan atrás para estar bajo la ley, no retrocedan en el judaísmo, porque la presión va a llegar. Y si me permite, quisiera preguntar, ¿a cuántos de ustedes les han presionado en su vida cristiana? Los familiares, los amigos, ya no te invitan a las fiestas, ya no te invitan a la reunión social, ya no te hablan algunos. Sí, yo te digo una cosa, yo tengo 50 primos, están en un chat, no me invitaron. El día que alguien dijo invítenlo, él dijeron no, y se pelearon entre ellos porque no quisieron invitarme. Oscar, no seas malo, alguien habla allá afuera. ¿Por qué? Porque hay una presión social. Entonces para un judío es difícil cortar de tajo. Pero si la salvación es real, continuará en gracia. Y entonces Pablo y Bernabé simplemente están diciendo, vamos, has aceptado el concepto de gracia, de que Jesucristo te puede salvar. No te quedes en eso, continúa, no te quedes atrás. Gálatas 5:7 dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Una mosca? Una, no dos, no 5, una mosca que te caiga en tu taza de café, en tu refresco, en tu vaso de agua, en tu limonada, una que caiga en la jarra, ¿a poco la sacas y dices, ay ya? No, ¿qué haces? Dices, ya se echó a perder todo. Una mosca que caiga en el perfume, dices, ¿qué quiere decir esto? Dice ahí el versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengo confianza en el Señor de que no va a pasar, de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con estas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea. No des un paso atrás, sigue adelante, continúa. Esto está escrito principalmente para cristianos, pero también puede ser que al principio sea ciertamente aplicable a los incrédulos o a las personas que hacen una profesión de fe. Y Pablo está escribiendo a los Gálatas, que son parte de esta región de Galacia, a donde está precisamente la ciudad a donde él está en este momento, y les está diciendo, no vuelvan a la ley, quédense en la gracia. Está aquí en Antioquía y estas personas se han acercado a ellos y ellos les están diciendo, ánimo, adelante, vamos. Pero luego más adelante les escribe a los Gálatas y les dicen, hey, empezaron bien, ¿por qué ahora retrocedieron? Es como si uno de nosotros dejara de venir y decir, ¿por qué? Pues es que, como que no me... ¿Por qué? Hay que continuar en las cosas de Dios.
Hay que seguir adelante. ¿Quién te impide que obedezcas la verdad? Ibas muy bien, ¿quién te arruinó? Gálatas 5:1, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Empezaste bien, ¿por qué regresaste? Porque regresaron. Porque los judíos tuvieron esto y regresaron a sus tradiciones. Es como, y perdóneme que lo diga, pero lo voy a decir con mucho respeto. Es como ser cristiano y de repente decir después de un tiempo, no, mejor me regreso al catecismo, al catolicismo. Al catecismo no. O sea, ¿por qué volver atrás? Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Gálatas 5:4. No puedes aceptar a Jesucristo admitiendo que no puedes salvarte a ti mismo y no tienes nada que ofrecer. Simplemente por fe debes tomarlo como tu Salvador. Pero si luego te das la vuelta y tratas de mantener tu salvación por tus obras, que es gratis, vas a perder a Cristo. Gálatas 4:11, me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido de nada. Al parecer, Pablo podría estar tratando con no cristianos, quizá está tratando de discipular a personas que ni siquiera son salvas. Y eso, déjeme decirle, eso se da mucho, se da mucho. ¿Te acuerdas cuando platicamos al principio y te decía yo, vas a entrarle? Éntrale. Sigue adelante. Porque después de un tiempo dices, ¡ay, ya! ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué retrocedemos? Bueno, vimos que estaban muy contentos, que fueron persistentes y que tal vez hicieron una confesión. Continúo en el versículo 44 otra vez de Hechos 13. Al día siguiente del descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. ¿Te imaginas que viniera casi toda la ciudad aquí a escuchar la palabra? ¿Dónde los metemos, no? Tendríamos que ocupar toda la avenida de allá. Versículo 45, cuando los judíos vieron a todos ahí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decían. Tenemos el positivo y tenemos el siguiente que es negativo. Por un lado, viene muchísima gente, porque fueron y les dijeron al vecino, al compadre, a la comadre, oye, fíjate que Pablo, que Bernabé vinieron y dijeron, está bien padre, vente, vamos a la reunión. Y ahí viene casi toda la ciudad. Y cuando viene toda la ciudad, los judíos, en lugar de decir, gloria a Dios, mira, dijeron, oye, no, ¿qué te pasa? Mira cómo está todo esto. Y yo me pregunto, si el siguiente domingo este lugar se llenara, algunos de ustedes estarían incómodos. Algunos dirían, ay, pero estábamos mejor cuando éramos nada más 5. Dije algunos, no todos. Aquí podemos ver cómo hay dos opuestos, el judío negativo, el gentil positivo, y cada uno tuvo sus propios resultados. Hubo gentiles que estaban ahí ese día, que invitaron a sus amigos, y el versículo 44 dice que casi toda la ciudad estaba ahí. ¿Te imaginas? A todos estos gentiles. Y la división fue inmediata, los judíos se apartaron, y no solamente eso, sino que se pusieron en contra del evangelio. Se llenaron de envidia, de celos, porque ¿sabes qué? Los judíos, si hay algo que no toleran, es que los gentiles se acerquen a la salvación. Los judíos no toleran, desde el Antiguo Testamento,
que el Dios de ellos sea el Dios de todos. ¿Sabes cómo se llama eso? Prejuicio. No toleran, no les gusta que los gentiles permanezcan y reciban la misma salvación y bendición de Dios que tenían solamente para ellos. Fueron egoístas, se sentían superiores y ese fue un problema. Se pusieron furiosos, celosos de esa religión que ellos profesaban, que no podían soportar que nadie fuera bendecido aparte de ellos. Es un estado triste, pero es la verdad. ¿Sabes por qué los judíos? Sabes que los judíos son el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero los judíos no aceptan a Jesús. No lo aceptaron. Los judíos no aceptaron a Jesús como Salvador. El Señor vino a ellos y ellos dijeron no. Y hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. ¡Qué trágico! El prejuicio ciega. Y cerraron sus mentes y las puertas que la semana pasada parecían abiertas y decían, oye, el próximo sábado ven por favor y vuélvenos a hablar, esto está bien interesante, por favor. Al siguiente sábado dijeron, ya no. Así como cuando Jesús entró a Jerusalén, que cortaban las palmeras y las ponían y decían, Hosana al hijo de David. A los siguientes días dijeron, crucifíquenlo. Y le voy a decir una cosa, así somos. No es que digan, ay, los judíos, qué malos. No. Así somos todos nosotros. Y aquí leímos en el versículo 43 que mientras Pablo y Bernabé los habían persuadido para que continuaran en la gracia de Dios, en lugar de eso, perdieron la gracia, regresaron directamente al judaísmo, recogieron el prejuicio judío, el legalismo judío, y están perdidos, están discutiendo, oponiéndose. Dice el versículo 45, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Y la gente rechaza el evangelio por muchas razones, pero siempre son las mismas, aman su pecado. Ahora, ese pecado puede tener diferentes facetas. Puede ser desde la sexualidad hasta los prejuicios, pero siempre es lo mismo. No están dispuestos a sacrificar su ego y los patrones establecidos que se satisfacen a sí mismos. Y aquí todo un grupo de personas perdió el cielo, perdieron a su Mesías, perdieron el reino por el prejuicio contra los gentiles. Versículo 46, sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado. Ya que ustedes no son considerados dignos, no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Ahí está la clave. O sea, Dios les manda a los judíos la salvación, porque primero es para los judíos. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, primero al judío. La salvación era primero al judío. El judío no la quiso. El judío dijo, no, porque es para mí y para mí solamente y no la voy a compartir. Y el Señor dijo, no, la salvación te la voy a dar a ti para que tú vayas y la compartas. Y ellos dijeron, no. Entonces Dios dijo, ok, entonces a los gentiles. Gloria a Dios, porque si no, ni usted ni yo seríamos salvos. Así de fácil. Y entonces vemos en el versículo 46, sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Ahora escuche esto, porque esto es bien interesante.
¿Sabes que un hombre que rechaza a Cristo se juzga a sí mismo? Es su responsabilidad. Y creo que si un hombre muere y se va al infierno, se va solo porque él mismo eligió ir ahí. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el ser humano, hay hombres que dicen, yo no quiero nada con Dios. Juan 3:18 dice, el que crea en el Hijo de Dios, ¿cómo dice? No será condenado. Pero el que no crea, ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Escuche, nunca encontraremos en ningún lugar de la Biblia donde Dios envíe a la gente al infierno. Nunca encontrarás ningún lugar en la Biblia en que Dios condene a la gente. Encontrarás que la Biblia dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, y los hombres eligen ir ahí porque pronuncian su propia sentencia al rechazar a Jesucristo. Y así lo hicieron. Versículo 47 de Hechos 13. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Versículo 48. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices. Dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Me voy a detener un segundo ahí. Dios le manda la salvación a los judíos dicen no. Y entonces Pablo dice, ok, pero la salvación la voy a entregar, la voy a llevar a los gentiles, a los que no son judíos. Y entonces viene algo, híjole, muy interesante. Dice el versículo 48, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje y creyeron. Todos, y eso lo puede usted resaltar, lo puede usted subrayar, todos los que estaban elegidos para la vida eterna. No todos son elegidos. No todos son elegidos. Lo que pasó entre los gentiles es que la gente se salvó, y eso suena a que Dios los eligió. Ordenó para que fueran salvos. ¿Usted cree que Dios es un Dios que elige? Piénselo por un segundo. ¿Usted cree que Dios es un Dios que elige? Son muchos. Y de muchos, Él dice, tú. Si tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que después de Adán, Dios empieza a elegir. Y dice, Abel. Y luego más adelante dice, Noé. Y luego dice, Abraham, Isaac, Jacob. Y empiezas a ver cómo va eligiendo. De los 12 hijos que tuvo Jacob, dice, de entre todos estos, de este va a salir el Salvador. Dios elige. La palabra ordenado, cuando leemos aquí que Dios escogió, eligió,
Viene del verbo tazo, que significa inscribir, hacer una lista. Vamos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Escuche, esto es bien interesante. Hay un libro que es el libro de la vida, a donde están escritos todos los que van a ser salvos. ¿Sabes cuándo se escribió ese libro? Desde la creación del mundo. ¿Cómo? O sea, desde que Dios creó el mundo, ¿hizo ese libro? Sí. Y entonces, desde que hizo la creación del mundo, ¿puso ahí mi nombre? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que desde antes te eligió. Vamos a otra. Apocalipsis 17:8. La bestia que viste estuvo viva alguna vez, pero ya no. Está por salir del abismo y después será destruida. La gente que vive en la tierra y cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo se asombrarán cuando vean a la bestia. Aquí otra vez vemos que dice que está este libro de la vida que existe desde la creación del mundo. Esto es muy interesante. Eso se llama elección. Te eligió. Si un hombre muere sin Cristo es su culpa, y si un hombre viene a Jesucristo, todo es porque así Dios lo dispuso. Así que cuando eres salvo, Dios se lleva todo el crédito. Cuando se pierde, es culpa del hombre. El hombre lo ha rechazado. Yo no entiendo muy bien esto, pero lo creo. Hay cosas en la Escritura que dices, ¿por qué Dios hace esas cosas? No las sé. Pero hay que abrazarlas, porque es palabra de Dios. Así que vemos la responsabilidad del hombre que muere sin Cristo, que es por culpa propia, y vemos a aquellos que vienen a Cristo. Luego el versículo 49 dice, el mensaje del Señor se anunció por toda la región. Qué tremenda respuesta tan positiva. ¿Y cuál es la clave de esto? El mensaje del Señor se anunció por toda la región. Qué cosa tan extraordinaria. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Es muy sencillo. Los voy a llevar a 3 versículos que ya hemos visto. Versículo 44 de ahí mismo de Hechos. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Versículo 46. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado. Ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Siguiente versículo, versículo 48. Cuando los que no eran judíos escucharon, se pusieron muy felices y dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. ¿Cuál es la clave de todo esto? La palabra, la palabra, la palabra. Por eso yo no me canso de decirle, usted vea lo que dice la palabra. Yo le puedo decir 1000 cosas, pero el día que yo empiece a divagar, el día que yo empiece a decir cosas que no están en esta escritura, ese día usted diga, no, estás mal. ¿Sabe por qué me compré este micrófono? Porque no me puedo alejar. Porque si yo me paso para acá, entonces ya no me escucho. Y es que está comprobado que cuando alguien se quita del púlpito, ya no habla de la palabra de Dios, empieza a hablar de su persona. Y con todo respeto, usted no viene a escuchar mis patoaventuras, usted viene a escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios. Hablando el mensaje de Dios. Pusieron a Antioquía de cabeza
Y no porque Pablo hablara de relaciones humanas, programas de pobreza, problemas sociales, de la cultura. No, fue porque empezó a hablar la palabra de Dios. Esa es la clave. Y el resultado es la evangelización, porque la gente empezó a compartir y a compartir y a compartir. Qué respuesta tan positiva. Sus corazones debieron haberse emocionado cuando estas personas fueron salvas. A mí me llena de mucha alegría ver que viene alguien a la iglesia y que la iglesia está viva. Cuando tú vas y invitas a alguien y viene a alguien, te da alegría, dices, qué bueno, vino, aquí está, ¿no? Por ejemplo, Rafa y su esposa Karen están llegando con nosotros. Rafa fue mi alumno hace como 15 años, fue mi alumno en una de las escuelas en las que di clases. Hemos estado platicando con ellos, enseñándoles la palabra en su casa. Los invitamos a la iglesia, aquí están. Digo porque cuando entraron algunos se quedaron así, ¿y estos quiénes son? No habían podido venir por su bebé, pero aquí están con nosotros. Te llena de alegría cuando vas y le compartes a alguien y alguien viene a Cristo. Y eso es lo que pasó. Versículo 50, pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé, los maltrataron y los echaron de la ciudad. Estas mujeres importantes son mujeres que están casadas con ciertos hombres que tienen cierta posición alta, las incitaron para que fueran a hablarle al oído a su esposo, para que el esposo fuera contra Bernabé y contra Pablo. Pablo, de hecho, luego escribe en 2 de Timoteo 3:11 y habla de la persecución que él sufrió ahí en Antioquía. En 2 de Corintios 11 también habla de cómo los golpearon con varas, con látigos y los expulsaron de la ciudad, los echaron de la ciudad. Y entonces en el versículo 51 dice, entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que traían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Y sacudirse los pies del polvo no es otra cosa más que lo que Jesús dijo allá en Lucas 10, cuando tú le prediques el evangelio a alguien y no lo acepte, sacúdete el polvo de los pies y yo me encargo, tú déjamelos a mí. Eso es terrible, ¿eh? Eso es tremendo. Porque hay una película como si estuviera grabándose de todo lo que sucede. Y cuando esas personas que han rechazado, no te rechazan a ti, no me rechazan a mí, rechazan al bendito Dios que predicamos. Y entonces Pablo se sacude los pies y dicen, ok, ustedes no quieren, me sacudo los pies, no quiero llevar ni el polvo de ustedes. Tremendo. Estaban perdidos, condenados porque rechazaron al Mesías. Y el versículo 52, y con esto termino, dice, los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Los judíos rechazaron, hablaron mal, incitaron a ciertas personas, golpearon a Pablo, a Bernabé, los expulsaron de la ciudad. Los gentiles abrazaron el evangelio. Así que Pablo y Bernabé dejaron la ciudad y se fueron a Iconio, dejaron dos grupos diferentes. Dios vio a algunos como paganos, Dios llenó a los demás con su espíritu. Y termino con esto. Y si hay algo que tienes que recordar del día de hoy, del sermón de hoy, es esto: o vives la vida separada de Dios como un pagano sin Dios, sin el conocimiento de Dios, o vives tu vida con el Espíritu Santo dentro de ti, porque no hay términos medios. Con Dios no hay medias tintas, con Dios no es gris, con Dios es blanco o negro, con Dios es frío o caliente, no hay tibio. Así que si vas a jugar con Dios, yo te aconsejo que no lo hagas.
Si vas a vivir una vida llena de pecado, ve allá, revuélcate en el pecado, vive tu vida allá. No juegues con Dios. No te conviene. Una persona se enojó mucho conmigo cuando les dije, si estás enojado con tu hermano, no vengas a la iglesia, levantes tus manos y cantes a Dios y das tu ofrenda. No, mejor primero ve y arregla tu situación con tu hermano, y hasta que la arregles, ven. Así dice la Escritura. Porque si no eres un hipócrita, lo ofendí. Y lo estaba predicando, no es que se lo dijera a él, no es que lo conociera de algo. Se ofendió. Quiere decir que algo había. Yo te digo aquí hoy, antes de acabar, y siento que es mi deber como pastor decírtelo, no hay términos medios. O tomas a Jesús o lo rechazas. Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Es así de fácil. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque cuando tú nos confrontas con ella y nos llevas a la realidad de nuestras vidas, dos cosas suceden o pueden suceder. Abrazamos tu verdad o la rechazamos. Abrazamos tu verdad y decimos, Señor, gracias porque estoy caminando en ella, porque me has fortalecido, porque has el día de hoy confirmado lo que tanto me has enseñado. O tu Espíritu Santo nos habla y nos lleva a reflexionar que estamos mal. Y si el día de hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y estás mal, Señor, ayúdanos a regresar a ti, a abrazarte, a pedirte perdón y a cambiar. Te ruego que tu salvación nos alcance a todos y que seamos, Señor, realmente tus hijos. Gracias por tu verdad y por tu bendición. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor.